there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, John Rosenstern, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan y oro pues que ustedes puedan estar con nosotros toda la programación, pero el tiempo que puedan estar aquí, estamos alegres de tenerles. Quiero que lo sepan. Y Dave, ¿alguna salida próximamente? No tenemos campañas programadas fuera de la ciudad, pero yo voy a predicar el domingo en la noche y espero con anticipación. En el Centro Familiar Sí, de señor. Adoración. Bien, bien, Sí, muy amén. bien. Josh. No, señor, nada por ahora. Muy bien. John. Sí, tengo una campaña próximamente el 19 al 21 de febrero. Estaré en Camden, Tennessee, visitando Faith Christian Fellowship Church, localizada en el 1525 Highway 641 Sur. Servicios el viernes a las 7 p.m., sábado en la mañana, un servicio de enseñanza y desayuno, eventos bíblicos y también ese servicio de la noche a las 7 p.m. Para más información, llamen al Pastor Coulter, 731-441-2550. Como he dicho en el pasado, me alegra que el Señor ha puesto en tu corazón tratar con la situación del Medio Oriente, con Israel, porque es extremadamente importante. Y hay tantas cosas erradas en el pensamiento de muchos, así que estaremos orando por ti. Muchas gracias. Jonathan. Sí, señor. Bueno, en unas semanas, 3, 4 de febrero, estaré en Greenville, Mississippi, con el pastor Mike Wardlaw. Victory Christ Worship Center. Cambiaron el nombre y ese es el servicio de dedicación. Domingo a las 3 p.m. Pero también acompáñanos el sábado a las 6 p.m. Para más información, llamen al 662-347-7654. Bueno, muy bien. Joseph. Mi hermana Grace, mi padre y yo estaremos viajando a la iglesia Mag en Orange, Texas, en una semana más o menos, el 3, 4, 2, 3 y 4 de febrero. Grace ministrará el viernes, yo el sábado y mi padre a las 10:30. Eso es viernes, sábado y domingo. Vengan y acompáñenos, por favor. Muy bien, Dave. Vamos a empezar, por favor. Hermano Swagger, rápidamente, el maratón comienza la semana que viene. Queremos asegurarnos de que la gente se ¿Qué lo sepa. día? El lunes. Muy bien. Bueno, qué bueno que lo mencionas porque es extremadamente importante y necesitamos su ayuda como siempre y le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en gran manera. Pero dependemos de ustedes como dependemos del Señor. Y el Señor, quiero decir que depende de usted, pero realmente Él no depende de nada. Así que bueno, estén orando sobre esto y es extremadamente importante. Y qué bueno que Josh acaba de mencionar esto. Y Dave, por favor, adelante. Ahora, una cosa más, y disculpe la interrupción otra vez, pero quiero ejercer ese momento de privilegio personal, ¿verdad? Pero el día de hoy es un momento muy especial para nuestra familia. La abuela de mi esposa cumple 90 años de edad y ese es un peldaño gigantesco, así que solamente quería yo públicamente desearle a ella un muy feliz cumpleaños a la abuela Memo. Así le llamamos nosotros. Es una mujer de tremenda fe. Ha sufrido muchísimo en su vida, pero le deseamos un muy feliz cumpleaños el día de hoy. Qué bueno que lo mencionas. No estoy muy lejos yo de 90. Bueno, la diferencia es que ella no lo ve. No se ve, no lo gracias. aparenta, perdón. Gracias. Y esa es la verdad. Buenos días a usted. Bueno, Sí. bueno. Si yo tengo que estar del lado bueno de alguien, quiero estar del lado bueno de la abuela Memo, porque ella es una estricta mujer. Bueno, el hermano le ha dado realmente las palabras necesarias acá. Pero bueno, de todas maneras, yo le deseo pues lo mejor. Muy bien, muchas ¿no? gracias, se lo agradecemos mucho y ella le ama mucho. ¿Cuándo cumple los 90 años? Este fin de semana cumple 90 años de edad. ¿Y su nombre es? Eva Fe. Bien. Cumpleaños.
Eva It's a Faye. pretty name. Bonito nombre. Happy birthday to you. And Y yo creo que Francis probablemente va a cumplir 150. Va a tomar mucho tiempo. 50 años. Bueno, Dios mío. ¿Dónde va a dormir usted esta noche? Creo que mejor le quito la pala a los dos. Bueno, yo puedo decir que yo no sabía. Pero el suegro de Donnie está cumpliendo sus cumpleaños Así números es. 90 y oramos por él Así el es. domingo en la mañana también. Y yo voy a cumplir 90 años en 15 meses. Ya voy a cumplir 90 años y el Señor ha sido bueno conmigo. No, de hecho, estaba en la oficina del doctor, de hecho, la semana pasada. Y él me escuchó un poco y me dijo, mire, olvídese de eso, problemas que usted tenga o dolores, eso es por la edad ya. Me dijo, Dios ha sido bueno con usted y usted está muy bien siendo un hombre de la edad que tiene, me dicen. Y yo le doy gracias a Dios por eso en gran manera, ¿no? Amén. Bien, a pesar del hecho que he sido ridiculizado esta mañana, me han golpeado por la cabeza. Y bueno, yo me voy a sonreír y voy a decir de que eso viene con el territorio. Creo que todo eso sucedió y Lore ni siquiera estuvo aquí. Exacto. Escuché que Josh no estaba aquí, pero Lauren estaba atacando. Bueno, el caso es, ¿qué podemos hacer con esto? Sí, Lauren lo hace con una mano detrás de la espalda, ¿verdad? Permítanme decirles que siempre el judío lo hace. Bueno, él ha sido injertado, es cierto, ¿verdad? Pero sí. Le amamos, hermano Swagger, no se preocupe, le amamos. Está tratando de arreglar las cosas ahora, damas y caballeros. Sí, nosotros le cuidamos las espaldas, hermano Swagger, no se preocupe. Eso es lo que me preocupa. Sí, yo se las cuido, hermano. ¿Estás de mi parte o cómo es la Sí, situación? nosotros lo cuidamos. Sí, puede Están contar de mi conmigo parte. cada vez que usted quiera. Bueno, gracias entonces. Ya tengo un ejemplo esta mañana de lo que va a suceder. Bueno, pues disculpe. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dejar las bromas a un lado y vamos a empezar en el versículo 7, aunque tratamos con eso ya un poco el día de ayer. Versículo 7, por favor, Dave. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia. Como esta gracia puede ser aviada por los cristianos abandonando cosas a otras cosas. Conforme a la medida del don de Cristo. Proporciona en cierta medida a cada santo según la necesidad. Bueno, Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. Entienda usted eso, que la justicia viene solo de una manera, y es conforme a Dios lo etiqueta o lo da a nosotros, nos lo da totalmente gratis cuando evidenciamos fe. No puede venir por las obras. Si vamos a tratar de operar por las obras, estamos descartados. Realmente son obras que no van a funcionar. Y todo es por la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe exclusivamente allí. Y bueno, ahí va otra vez, va a hablar de la cruz. Bueno, ahora está entendiendo, sí, lo voy a hacer. Porque es la única manera que usted puede mantener la victoria en su vida, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, y digo yo por usted, para todos nosotros. Y el precio que Él pagó fue un precio tan grande que el Señor realmente se ofende cuando tratamos de entrar nosotros en ese proceso.
o cualquier otra cosa, mucho menos obras o cosas así. El Espíritu Santo no lo va a sancionar, Él no lo va a tolerar. Pero lamentablemente todos nosotros hemos tratado de alguna manera de operar en justicia, queriendo decir que nosotros somos victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo. Y no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. Tratamos de hacerlo y queremos hacerlo, ¿no? De la mejor manera, siendo sinceros, pero no va a funcionar. Solamente la única manera que podemos tener justicia, que es vivir para Dios como debemos, es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y entonces Dios nos dará su gracia para que podamos vivir esta vida como debemos vivirla. Y es la única manera, damas y caballeros, que se puede llevar a cabo. El Señor me mostró unas cuantas semanas atrás que la mayoría de los cristianos, millones de los cristianos alrededor del mundo, están en esclavitud al pecado, en esclavitud a transgresión, en esclavitud a iniquidad, en esclavitud. Y no es algo agradable. No es una situación agradable, es algo que no queremos, claramente no queremos. Solamente hay una manera de tener victoria, solamente una, no hay 5, 3 o 2, solamente una. Y eso es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y entonces Dios, a través del Espíritu Santo, nos dará su gracia para vivir como debemos vivir, para hacer lo que debemos ser. Y no va a funcionar de ninguna otra manera. Desafortunadamente, denominaciones tratan de hacerlo funcionar de otra manera y no va a funcionar. En nuestro programa, que grabamos ayer en la tarde y saldrá al aire semanas más tarde, nosotros grabamos 5 programas a la vez, pero Pablo hablaba de los cristianos que están en esclavitud. Y eso es una tragedia realmente, porque es algo miserable, no deja nada más que una vida miserable. Esclavitud, la esclavitud es terrible. Es usted entonces un esclavo a los poderes de las tinieblas. Y usted dice, el cristiano no puede ser de esa manera. Sí, el cristiano sí. ¿Por qué piensa usted que Pablo dijo esas palabras en el libro de Romanos? Que muchos están en esclavitud, y si tratamos de hacerlo nosotros mismos, vamos a concluir estando en esclavitud al pecado. Satanás no está jugando, damas y caballeros. Él está en serio con lo de destruirle. Él busca robar, matar y destruir. Y esa esclavitud es peor, peor y peor. Y es que el pecado tiene un placer por una temporada, pero luego se degenera a esclavitud rápidamente. Siempre es así. Entonces, si usted como creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, y discúlpeme la repetitividad, no pido disculpas, yo realmente voy a ser más repetitivo en lo que refiere a la cruz, porque esa es la única avenida a la victoria, no hay otra. No debe de haber ninguna otra. Un gran precio fue pago por esto, tremendo precio. Y gracias a Dios que Jesús hizo lo que Él hizo para darnos la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Hermano Swagger, ¿por qué usted dice el mundo, la carne y el diablo? Yo lo digo porque allí está el problema. El mundo es nuestro problema. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que tiene un problema con el mundo. Todos tenemos un problema con el mundo. La carne, eso es algo que Pablo trató con eso una y otra y otra y otra vez, la carne. Y luego, obviamente, el diablo, el enemigo. Estas cosas están en oposición a nosotros, el mundo, la carne y el diablo. Y la única manera que podemos tener victoria, son muy fuertes para nosotros, pero la única manera que podemos tener victoria es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. No en nosotros mismos, nunca en nosotros mismos, ni tampoco en la iglesia. Entienda usted eso, ni tampoco en la iglesia.
La iglesia, usted dice, ¿está en contra de la iglesia? No, 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 no. La iglesia es maravillosa, pero está hecha de seres humanos. Está formada por seres humanos. Y si usted mira a la iglesia para darle victoria, usted va a fallar. No va a sobrevivir. Es Jesucristo y este crucificado o no es nada. Hermano Swagger, ¿operamos nosotros en la gracia, en el ámbito de la gracia, o vivimos bajo la ley? Por eso es que el nuevo pacto, John, pero ¿cómo podemos explicar eso? La ley dejó de existir 2000 años atrás. Entonces, ¿cómo es? Estás en lo cierto realmente. Yo quiero que lo expreses un momento acá. Pero ¿cómo es que el cristiano, porque nos dicen, bueno, yo no estoy viviendo bajo ley, yo sé que la ley es cumplida en Cristo, y Pablo dijo lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? eso es cierto de la ley mosaica, pero no es cierto de leyes que implementamos nosotros mismos. Muy bien, Cosas muy que bien. nosotros deseamos hacer o tratamos de cumplirlas en nuestra fuerza de voluntad a través de nuestros esfuerzos y maquinaciones. Ese individuo ahora es sujeto a la fuerza de voluntad que no es suficiente para vencer el poder del pecado. Entonces es a quién nos sometamos o a quién cedemos. Si vamos a ceder a Cristo y el crucificado, lo hacemos solamente por fe. Y ahí es donde la ley del Espíritu de vida, y hay principios y leyes en el nuevo pacto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso nos liberta de la ley, del pecado y de la muerte. John, mencionaste qué fue lo que dijo sobre que tratamos de vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad. Nosotros no podemos hacerlo, no se puede hacer. Yo escuché a una señora predicadora decir a través de la televisión que cuando un cristiano, una persona viene a Cristo y vienen a ser cristianos, el Señor les da una fuerza de voluntad sobrenatural. Sí. Y ellos entonces pueden decirle no a Satanás, al pecado. No, eso no es correcto, totalmente incorrecto. Y me molestó cuando le escuché que dijo eso, porque eso estaba muy mal. Y aún la mayor parte de la iglesia hoy día trata de vivir para Dios por la fuerza de voluntad. ¿Qué otra opción hay? No hay ninguna otra alternativa. Si no operan de acuerdo a lo que Dios ha manejado en la palabra, pues en la palabra estás en lo cierto. Entonces la gente, y es lo que pasa, verdaderos creyentes están llenos de buenas intenciones, quieren agradar a Dios, quieren vivir para Dios. Tratan de hacerlo de la manera equivocada. Pero lo que pasa es que las consecuencias, eso no excusa de las consecuencias. El fracaso se va a llevar a cabo. El fracaso en la vida del creyente se va a llevar a cabo, se va a realizar, ya sea que estén tratando o no, tengan buenas intenciones o no. Por eso es que cuando hablamos de la ley, el obedecer la ley siempre trae pena. Nosotros solamente podemos hacer eso con la pena y eso es algo natural. Bueno, no solamente la pueden romper. Exacto, por eso es que los creyentes, si se fijan en su vida y están viendo lucha, fracaso, opresión y estas cosas, es la consecuencia de esto que no se esté tratando ni lidiando correctamente. Así que no estamos condenando a nadie, no estamos sentados aquí con una actitud de condenación. Lo que estamos diciendo es que, miren, la buena voluntad no está funcionando, las buenas obras no están funcionando. Esa es la respuesta, porque la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la alternativa? Pablo usó esta palabra, algo para conectar la vida santa, vivir para Dios en una naturaleza victoriosa y la obra que hacemos para Dios. Yo creo que él está hablando de eso aquí cuando empieza a hablar de los dones y aquí la medida a cada hombre de acuerdo al don de Cristo. Él realmente se lo está dando a cada creyente, pero el punto es que Pablo conectó la gracia a su obra. Dijo lo siguiente, él dijo, yo he vivido más abundantemente que todos ustedes. No fui yo quien lo hizo, pero fue la gracia de Dios que estuvo conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él está hablando de su ministerio cuando dijo eso. Pero también, como usted lo resaltó en Gálatas capítulo 2, dijo, yo no desecho la gracia de Dios. Así que esa palabra y realmente es lo que es nuestro ministerio y vida como cristianos viviendo para Dios, depende de eso. ¿Qué hacemos con la gracia? Estamos recibiéndola y la realidad es que, lo dijimos el otro día, solamente es un Espíritu Santo. No es como que usted aprende esta parte de él y esta parte no. No. Para Pablo, la gracia le está llevando una vida santa y un ministerio empoderado o no está fluyendo en lo absoluto.
es gracia para el ministerio y vivir para Dios. Así que esa palabra gracia puede conectar el ministerio y nuestra santificación. Sí, amén. Bien, Joseph, Dios le dará gracia a individuos quienes están tratando de vivir para Dios por medios de la ley o tratando su propia justicia donde realmente no tenemos ninguna. Pero Él le dará gracia a esa persona. Supongo que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Queriendo decir que el don puede estar en operación, pero la gracia para operar en ese don es otra cosa. Creo que la respuesta a esa pregunta es que sí, lo hará. Si no, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Ciertamente, sí. Porque Él no nos dio, nunca merecíamos gracia nosotros. Tratamos de vivir para Dios por medios aparte de la fe en Cristo y la cruz. Nosotros definitivamente no lo merecemos, pero Él nos lo Sí. da. Pero llega un momento, llega un día cuando Él dice ya es suficiente. Yo no voy a tolerar eso más. Y Él permite que ese creyente entre en un fracaso profundo para mostrarles que lo que están haciendo no funciona. Uno de los propósitos de la ley mosaica era mostrarnos el fracaso. Ujú. No podemos guardar la ley y necesitamos fe en Cristo. Uno de los propósitos de las leyes que nosotros hacemos hoy es lo mismo. No podemos guardar la ley, porque Dios requiere que guardemos la ley perfectamente y ninguno de nosotros lo podemos hacer. Entonces lo que está haciendo es ayudarnos a fracasar para que con esperanza nos demos cuenta de que necesitamos la gracia de Dios. No nos ayuda, simplemente nos está Sí, así es. permitiendo. Pero vamos a fallar, Sí. vamos a fallar. Ahora, Él lo extiende no solamente en la vida personal, pero en el ministerio personal. Queriendo decir, Él dijo esto en Gálatas, dijo, comenzaron en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, quien os ministra el Espíritu y hace milagros, lo hace por las obras de la ley o por la fe. Es lo mismo, es la misma fuente. ¿La gracia fluye o no fluye? Uno no puede esperar que haya gracia para el ministerio cuando por acá el Espíritu de Dios no se está moviendo para ayudarle en su vida personal. Pero vamos a decir esto. La gracia de Dios es abundante para todos. Y aunque vamos en la dirección equivocada, todavía nos muestra gracia. Absolutamente. Pero, después de cierto tiempo, como dijimos anteriormente, él va a decir, ya es suficiente. Creo que él le dijo algo así a la iglesia de Éfeso. Le dijo, si no corriges esto, voy a remover tu candelabro. Si no corriges esto, voy a quitar tu influencia. Porque Él nos ama demasiado para que nos quedemos en esa dirección y nos perdamos. Adelante, Bueno, John. él tomó un poco de mi trueno, para eso quería dirigirme, a eso quería dirigirme a las 7 iglesias, pero permítame expandir un poco. Vemos a Israel como un ejemplo. Israel fue llamado por Dios. Él tuvo que apartarlos por causa de su infidelidad y desobediencia. De eso estaba hablando Pablo en Romanos 11, que los dones son irrevocables y el llamamiento también. No trata con los dones los dones hacia nosotros, sino Israel. Dios los tuvo que apartar porque no pudieron ellos cumplir el llamado por su incredulidad. Entonces, aunque haya un don, el don no puede ser usado correctamente si no estamos nosotros santificados correctamente. Oh, Y lo sí. digo de esta manera. En mi observación, los últimos 50 años de caminar con el Señor o más, me he dado cuenta que muchos ministerios y sus fracasos, los dones y las operaciones, los dones siendo usados, pero esos individuos, porque no entendieron cómo caminar en la victoria que se les dio a ellos en la cruz, vino a afectar su ministerio y su vida. Y el Señor, Siempre es así, ¿no? entonces hay una temporada en la que el Señor los atraerá y por eso es que yo creo que no hemos visto en los últimos 25, 30, 40 años tanto movimiento como los dones de la Oh, eso los no lo dones de la dudo. operación en la iglesia. Y estoy viendo yo muchos ministros viendo toques del Señor y no veo el mover del Espíritu que yo experimenté siendo joven a final de los 70 y yo pensé, ¿por qué es esto? Y ahora que entiendo el mensaje de la cruz, Dios está tratando de hacer que los creyentes, especialmente en estos capítulos de los que estamos hablando en cuanto a dones del
del cuerpo, el llamamiento quíntuple que estamos a punto de comenzar a estudiar, nos está tratando de preparar. El labrador o la persona tiene que ser partícipe de los dones antes de que pueda ayudar a otros. Ahora están en el desierto y les está diciendo cuando entren a la tierra prometida y comiencen a hacer crecer árboles, los primeros 3 años no van a hacer nada más que colectar el fruto. El primer año ni siquiera van a tocar ese árbol, el segundo año lo van a podar y el tercer año un poco más y en el tercer año o en el cuarto año pueden comenzar a tomar fruto para vosotros mismos, pero solamente en el quinto año van a poder usarlo como comercio o darlo a alguien más. Hay un tiempo de preparación y tristemente el día de hoy la gente es salva y rápidamente les damos un poco de plataforma para poder seguir adelante con el ministerio, pero no, tenemos que aprender. El mensaje de la cruz es entender nuestro crecimiento en la santificación. Ya recibimos nosotros esa santificación a través de la relación y ahora podemos operar y usar los dones efectivamente. Cuando yo tenía 5 años de edad, me pidió poder conducir el auto. Ahora, mi deseo era que él tuviera un auto, que condujera el auto, pero a esa edad yo no iba a arriesgarlo, ni a él, ni a mí, ni a alguien más, dejándolo conducir el auto. Entonces, en mi sabiduría, sabía que era un tiempo de retraso para que él pudiera tener su auto. Ahora, yo no conduzco con él el día de hoy porque él se aprovecha de eso el día de hoy. No es cierto, estoy jugando. Pero el proceso, Le quitaste la situación. bueno, le quité la peseta para que ya no siguiera subiéndose a ese caballo. Está interesante esto. Bueno, casi me afectó un poco, pero no. Ya entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero creo que la razón por qué los dones no han estado en operación es por eso. No quita los dones Dios, pero no son utilizados efectivamente por la persona, así que los tiene que apartar como con Israel hasta que vengan al conocimiento. Estos versículos son de gran aliento realmente porque lo que nos dice a todos, a cada uno de nosotros, no hay grandes en el reino. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Cada miembro del cuerpo tiene algo, como 1 Corintios, para beneficiar, ¿no? Los dones espirituales que están fluyendo, sea que se extienda eso o no, realmente no puedo decir necesariamente, pero lo que él quiere decir con la medida de Cristo está en cada creyente y es nuestro trabajo, mientras él empezó este segmento, trabajar correctamente en nuestro llamado para que no nos desgastemos. Así que él se asegura de que el cuerpo de Cristo llegue a su potencial. Así que realmente hay un creyente en el cuerpo y tiene valor. Y Pablo está diciendo, desde el momento que fueron salvos, Dios planificó un don de su gracia en ellos, plantó allí y es de acuerdo a la medida. No todo el mundo ha sido medido de la misma manera o en ese don, pero sí debe de ser utilizado y es nuestra tarea que nosotros caminemos asegurándonos de que seamos alentando a individuos y no hay manera mejor de motivarlos cuando decimos no frustremos la gracia de Dios. Él trata con Amén. nosotros, con cada creyente, de una manera distinta, ¿no? Porque las necesidades son Así distintas. es. Y lo dijiste muy bien momentos atrás, el Señor lo hace, ¿no? Pero Él, de hecho, a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y, y cuando Dios le da a una persona grandes dones, Él espera más de esa persona, más de lo que aquel que no le ha dado ese tipo de don. Joseph lo leyó el otro día, no lo voy a repetir en 2 Corintios capítulo 4, pero como Pablo resume tratando con que estamos nosotros sufriendo, morimos en Cristo cada día y fue para el beneficio de la gente. Pero continúa y dice en el capítulo 15, dice que todas estas cosas padecemos por amor de vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Él está reuniendo y poniéndonos juntos para el caminar. Nosotros los separamos didácticamente para la enseñanza, pero es el mismo espíritu que nos ayuda a caminar bien, a vivir bien, y es el mismo espíritu que nos da la medida de gracia para nuestro llamado. Cada vez que pienso en mi madre, siento la presencia del Señor. Hermano Suárez, usted la conoció. Ella oraba no solamente unos minutos, oraba todo el día a veces, todas las horas de la noche. Yo solía escucharla. No muchos lo pueden hacer. No muchas personas pueden hacer eso.
Y una persona que trate de imitarla estaría mal, porque ese no era su llamado. Mm. Estoy de acuerdo que usted practica cuando canta, se prepara y canta. A veces lo vemos a usted y a Grace cantando en el piano, pero ese es un placer que, que tenemos nosotros por escucharlos, pero yo jamás lo haría, porque no sabemos cantar. Pero mi punto es que todos podemos, o todos tenemos un don y un ministerio particular. Yo puedo leer horas a la vez. A veces me siento a leer y pasan 6 horas y ni me doy cuenta, pero todo el mundo tiene un llamado diferente para sus dones. Por ejemplo, usted, hermano Suagra, usted ha escrito más de 100 libros en no sé qué tantos discos y grabaciones, pero no todo el mundo puede hacer eso. La gente pelea para llegar a su primer libro. El número de libros que usted ha publicado es casi un buen hábito que tiene. Es en serio, en serio. Entiendo lo que dices. No imitamos nosotros lo que los otros hacen. Y eso es algo que yo comencé a pensar hace años. Comencé a hablar en contra del movimiento de C. Peter Wagner, que estaban ellos estableciendo apóstoles y profetas y podían transferir su unción imponiendo las manos a otras personas. Eso no se puede hacer. Dios es el que va a hacer eso. No Él es se el que da puede, los dones. no se puede. Él es el que determina y depende de nosotros descubrir esos dones. Me molesta cuando un predicador dice, me den tanto dinero y le voy a dar mi unción. Ellos no tienen unción que puedan dar. No, es unción de Dios y si la pedimos, Él nos la revelará. Y si no lo hace, hay que seguir buscando hasta que lo haga. El Espíritu Santo toma esas Exacto. decisiones, no son Sí. decisiones nuestras. O como escuché por televisión, no sé si valga la pena repetirlo, pero lo voy a repetir. El canalla dijo que si tienen que trabajar por esta unción, usted no lo puede recibir de un día para otro. Y ese es el concepto. Trabajar para recibir la gracia, dice el amigo aquel. Sí, sí. Es lo que me pasa por... Bueno, mire, bajo lo que yo estoy operando, usted no lo obtiene, usted no lo recibe nada más así. Usted tiene que trabajar para recibirlo. Eso es completamente lo contrario a lo que Pablo está diciendo aquí. Hablando de dones y llamados, tenemos que entender, y ellos están sin arrepentimiento, esos dones y llamados están puestos en personas antes de que nazcan, como Dios le dice a Jeremías, antes de que te formaste en el vientre te conocí, antes de nacer te santifiqué y te ordené como profeta a las naciones. Tenemos que entender que Dios ya ha formado a personas. Cuando nacen, ya los dones, todo lo que Dios tiene para esa persona, ya está dentro de ella. Los dones, todo. No son perfectos, claro que no. Tienen que ser cultivados y fortalecidos como Joseph, por ejemplo, en cantar. Él no simplemente salió cantando, no. Él tuvo que fortalecer ese don a lo largo de los años. Así que hay que cultivar ese don, pero yo no puedo decir que yo voy a vender mi don. Yo no puedo vender mi unción. Denme $100 y les voy a dar una botella de mi unción. No es así que funciona. Como usted dijo, esa no es mi unción, no es mi don. Es lo que Dios ha dado y yo puedo operar en eso. Y para nosotros saber lo que es un préstamo. Es un préstamo y para saber cuál es nuestro don, viene cuando nosotros tenemos una relación con Cristo. Allí es cuando las cosas se hacen reales, son reveladas y son cultivadas, porque el Espíritu Santo y su gracia empiezan a fluir en nuestras vidas. Bien, tenemos que ir a la pausa en este momento, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dave, vamos al versículo 8, por favor. Hermano Swagger, permítame, estábamos hablando un poco antes de comenzar la discusión esta hora pasada. Estábamos hablando de la idea de poder operar bajo la ley u operar bajo la gracia. Nosotros nos sometemos a la ley cuando no ejercemos fe en Cristo y el crucificado. Como dijimos, la fuerza de voluntad no es suficiente. Pablo dijo que el querer está presente, pero cómo obrarlo no lo está, no lo sé.
Pablo se encontró, antes de entender cómo caminar y vivir en la victoria, ya era salvo desde Romanos 7, viendo su experiencia, y él nos da el testimonio de lo que experimentó al aprender el mensaje de la cruz y cómo andar en la victoria. Y como dijo Josh, estamos tratando lo mejor para animar a la gente. Pero al principio, antes de comenzar el programa, yo les mostré un estudio de Hartford Religious Institute. Hicieron una encuesta de pastores y desde la pandemia, apenas recientemente, desde la pandemia en el año 2020, su estadística nos mostró que casi el 50% de los pastores en este país estaban tan desanimados que no solo muchos de ellos han considerado dejar el ministerio y muchos lo han dejado. Los cambios que han sucedido, la falta de asistencia, desafortunadamente, la reducción de fondos que han llegado para el apoyo del ministerio, muchas cosas que han impactado y que son grandes. Así que vemos una dinámica que sucede y por eso es que yo creo que si los pastores que tal vez nos están viendo sienten ese ánimo y aliento, que es el Señor que trae la bendición, no nuestros programas, no nuestra asistencia. Dios va a traer la bendición y el incremento y tratará con el corazón del pueblo al entender cómo vivir y caminar con el Señor. Pero todo es a través de la gracia. Todo es a través de la gracia de Dios que se nos da. No lo merecemos, no lo ganamos, pero porque nosotros somos adoptados a esta relación a través de Jesucristo, ahora tenemos esa heredad. Así que está disponible, reside en nosotros, está disponible y es posible para todos los creyentes experimentarlo y vivirlo. Me gusta decir que podemos morar en Él. No es una meta, es una vida. Yo quiero morar en la gracia de Dios, quiero morar en la presencia del Señor, quiero morar con sus dones funcionando en y a través. Hablamos del bautismo del Espíritu Santo y permítame decir esto. Yo tuve el placer de ver a Donnie en la conferencia de Hechos 6:4 y el Espíritu de Dios lo usó y mucha gente, pastores, muchos de ellos en el altar, Joseph, tal vez tú lo viste, llegaron al altar para ser llenos o para poder recibir la llenura otra vez y muchos recibieron mientras Donnie estaba ministrando. Es lo que la iglesia necesita. Una vez más, permitir que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer y nosotros lo recibimos. Cuando usted nació, usted no se lo ganó. Ninguno de nosotros no nos ganamos nada. Nacimos porque nuestros padres tomaron la decisión de concebir. Y cada año la gente celebra su cumpleaños y la gente le da regalos. ¿Para qué? No hicieron nada especial para tener un cumpleaños. Fue el hecho de que alguien más escogió tenerlo a usted. Y si usted recuerda, el Dr. Dupree el día de ayer dio un ejemplo perfecto de un amigo suyo en el bachillerato que fue adoptado y él estaba diciendo al Dr. Dupree, cuando era joven, mis padres me aman más de lo que te aman tus padres a ti. Y él dijo, mis padres me aman a mí, Dr. Dupree. Y el Dr. Dupree dijo, sí, pero mis padres me aman a mí más. Él dijo, usted no fue una decisión para ellos, yo fui una decisión. En otras palabras, ellos, los padres adoptivos, pudieron ver, evaluar al niño y escogerlo a él, al que querían, en vez de al que les nació nada más. Así que fue una revisión interesante, pero nosotros somos adoptados a esta relación con Cristo. Él nos escogió. Y ahora que podemos caminar en Él, vivir en Él, podemos recibir los beneficios maravillosos. Salvación, vida eterna, justificación, santificación. Podemos tener poder sobre el pecado, poder sobre el diablo, poder sobre el mundo. Y ahora podemos vivir en esa justicia y disfrutar los beneficios y tener una vida victoriosa, no una vida de dominio que sea causada por el pecado y que nosotros tratemos de vencerlo. No lo puedes hacer, John, si tratas de operar en tu propia capacidad. Correcto, porque entonces ahora ponen a la ley en la ecuación diciendo yo tengo el derecho de ganarme esto y Dios dice no puedes ganártelo porque desechan la gracia de Dios. Así que nosotros le animamos a los pastores. Tal vez no parezca mucho el día de hoy. Tal vez el Señor ha tenido que hacer como en Juan 15, tuvo que cortar ciertas ramas. Así que tal vez baje la membresía de la iglesia o el dinero, pero no significa que a Dios se le acabaron los recursos o que no tenga a otros preparados para que vengan a la iglesia y sean de bendición para su congregación. Solo hay que seguir poniendo su fe en Cristo y Él crucificado y ambos, su caminar y sus dones surgirán y crecerán en la gracia de Dios. Así es. Quisiera que veamos lo que usted dijo, la última cosa que usted dijo en el versículo 7, hablando de la gracia medida en cada santo de acuerdo a la necesidad.
Entonces Dios toma una medida, podemos decir, y Él nos da la gracia que necesitamos a donde estamos o para donde estamos. Y yo pienso en Pablo, ese aguijón en la carne. En la prisión. Sí, él no sabemos cuál era el aguijón que él tenía, no lo sabemos, pero algún tipo de problema físico o espiritual o problemas que él estaba viviendo en las iglesias, pero él oró 3 veces, Dios quita esto de mi vida. Y Dios le dijo que no. Bástate mi gracia, ¿no? Entonces, no nos gusta que Dios, bueno, Dios puede contestar las oraciones de 3 maneras. Sí, no, o espera un momento, un tiempo. Las últimas no nos gustan, queremos el sí, pero Dios dijo, usted lo dijo, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A nosotros no nos gusta la debilidad, Así es. pero Dios tiene que llevarnos a ese Correcto. lugar donde estamos totalmente dependiendo de Él. Ahora, continuamos. ¿Qué está diciendo Pablo luego? Definitivamente, entonces, yo me gloriaré en mis enfermedades, mis debilidades. Nos gusta enfatizar nuestras fuerzas, pero es cuando nosotros reconocemos lo débil que somos y cuánto necesitamos la gracia de Dios. Así es. Es el correcto. mayor tropiezo el cual tiene que vencer el Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones cuando dejamos de depender Así de es. nosotros mismos. Y tenemos que llegar a ese lugar. Nosotros pensamos que lo podemos lograr. Yo puedo, pero no podemos. Entonces el poder de Cristo puede descansar sobre mí así. Es lo que él está diciendo aquí y eso es lo que Pablo está realizando. Él en esa solamente circunstancia. puede llenar lo que está vacío. Exacto, No puede sí. llenar lo que está lleno de basura. Así es. Solamente puede llenar lo que está vacío. Pero hasta que lleguemos al final de nosotros mismos, Cristo y el Espíritu Santo a través de Cristo y lo que Él ha hecho, no puede operar correctamente. Vemos eso en Romanos 7 con Pablo. Una vez más, Pablo es un ejemplo. Romanos 7, lo que yo quiero hacer no puedo hacerlo. Me encuentro haciendo aquello mismo que no quiero hacer, pero no fue hasta que él llegó al final de sí mismo, una vez más dándose cuenta de que no podía hacerlo solo. Él se dio cuenta de que él encuentra su gracia y su victoria en Cristo, lo cual nos trae a Romanos 8, que dice, Romanos 8, capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. No solo sucedió porque Pablo dijo, yo lo puedo hacer por mí mismo. Eso llegó porque se dio cuenta de que no podía. Entonces Dios permite que cosas sucedan en nuestras vidas, a veces para llevarnos a ese punto en nuestra vida, y no nos gusta ese punto. Así es. Pero la iglesia está tan envuelta en la ayuda personal, la autoayuda, Sí. podemos decir que automáticamente, sin pensarlo, automáticamente empezamos a tratar de pagar el precio nosotros mismos para hacer la obra Sí. nosotros mismos, y el Espíritu Santo no va a tener parte en ello. Fallamos cada vez, pero nosotros no nos rendimos fácilmente. Nos damos Sí, vuelta y así tratamos es. otra vez. Y preparamos otro programa para jactarnos. Y nos jactamos en nuestras heridas. Sí. Le decimos a la gente, miren las cicatrices que tengo, porque yo trabajo para el Señor y todo lo que es carne. Es autoayuda Sí, amén. que el Espíritu Santo no puede tolerar, no puede sancionar en lo absoluto. Así Entonces, es. lo que estamos enseñando es exactamente opuesto a lo que la mayoría de las personas quieren vivir. Sí, es el sistema del mundo, hermano Swagger. La mayoría de las iglesias Sí. lo están enseñando, preparando metas y programas y lograr esas metas y programas para poder hacerlo. Y no tendrá éxito en sus ojos hasta que usted lo haga. La gente exitosa es la persona que espera en el Señor pacientemente, negándose a sí mismo diariamente, capacidades y habilidades esperando en el Espíritu Santo. Y lo peor en el mundo que puede suceder es que nuestros programas tengan éxito. Por lo menos durante un tiempo, sí. O por un tiempo no van a tener mucho Sí, éxito. correcto, no tendrá éxito. Pensando que es la respuesta. Será un error. Miren, yo creo, y tal vez esto es un poco de ingenuidad, pero yo creo que hay miles, tal vez hasta muchos más de eso, de cristianos que han tratado esa ayuda personal, motivación
Creo que hay pastores que han tratado esos Probablemente. diferentes caminos que han fallado y van a escuchar aquello que sí funciona. Van a escuchar el mensaje de la cruz, van a escuchar cómo el Espíritu Santo reina y gobierna en la vida del creyente que mantiene su fe puesta en Cristo. Y tal vez usted puede llamarlo un gran despertar, cualquier cosa que lo quiera llamar. Pero yo creo que eso viene porque por tanto tiempo eso de la autoayuda no ha funcionado. Por tanto tiempo yo obrando para tener la victoria no ha funcionado. Y con el tiempo, finalmente, una vez más, tal vez sea ingenuidad, pero yo creo que vamos a ver en estos últimos días a la gente despertar a la realización de lo que yo he estado haciendo no ha funcionado, así que voy a tener que depender de lo único que sí puede. Por Solamente el camino de Dios. Dios, ¿no? Sí, amén. La manera como Dios mide, si lo decimos de esta manera, ese instrumento, lo que se menciona aquí, el don de Cristo, que sabemos que habla de la cruz. Anoche, mi hijo Noah tiene 8 años, está en 2º grado. Él estaba trabajando en su tarea y él pues es muy inteligente, así que él hace su tarea él solo, pero nosotros verificamos todo lo que está haciendo para que no hayan errores, ¿no? Y yo estaba viendo un segmento en particular y él tenía todas las preguntas equivocadas y pensé, eso no es usual. Y vi que lo que él hizo en su mente, él lo había hecho correctamente, pero lo que falló fue lo siguiente. Cada marca que estaba allí, cada línea que estaba allí tenía que representar 10, un incremento de 10, pero él pensaba que era un incremento de 1. Así que en su mente lo dijo correcto o lo hizo correctamente porque de acuerdo a su medida estaba bien. Cuando me senté y le enseñé, le dije, mira, tienes que ver los incrementos. Él dijo, oh, vi lo que hice mal. Él estaba de acuerdo a su propia medida, pero una vez él vio ese error, él lo remedió rápidamente porque dijo, no es 1, son 10. Y nosotros estamos midiendo todo, ministerialmente, nuestro caminar cristiano, nuestra vida, de acuerdo a si son nuestras obras, programas, las posiciones que pongamos exitosas hoy día. Dios no mira nada de eso. Su instrumento es estándar y es la obra de Cristo en el Calvario. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Y esa es una obra perfecta. Es una obra perfecta, pero es la única obra que Dios va a honrar. Entonces, Sí, tan amén. maravillosa como son nuestras buenas obras, si se hacen en una posición de tratar de hacer lo que queramos, el resultado siempre va a ser fracaso. Sí, y tenemos así que es. entender eso. Josh, esa es una excelente ilustración. Amén. Y nosotros realmente lo leemos mal. Lo Exactamente, leemos sí. muy Y mal. eso se aplica a toda la escritura. Nosotros el bautismo, nos equivocamos con él, la asistencia a la iglesia, todo lo que es bueno. Pero si no se mide de acuerdo a la obra de Cristo, aún nuestras buenas obras no van a resultar en la respuesta correcta, que es finalmente victoria y vivir para Dios. Pero como ya les dije con Noah, ya que le mostré eso, él lo vio inmediatamente y es lo que sucede, hermano Swagger, con los creyentes. Me sucedió a mí cuando escuchamos este mensaje de la cruz y lo aplicamos por fe. Y esa es la clave. Todo lo demás comienza a tener sentido. Todo lo demás llega y se alinea y gracias a Dios que comenzaremos a ver los beneficios. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que pudiéramos estar atados al pecado. Él no murió en el Calvario No, para que claro, los poderes de las claro. tinieblas pudieran estar reinando y gobernando nuestra vida. Así Él murió es. para que pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener una completa y total victoria. Somos lavados, somos santificados, somos justificados. No, yo no cambiaría ahora en mi vida por todo el dinero del mundo el retroceder y volver atrás a 30 años atrás. No le quito nada a mi viaje el día de hoy. Voy a llegar al cielo de alguna manera, aunque el mundo, Que el diablo me tiente y trate de alejarme. exactamente, él ha ofrecido todo lo que tiene un hombre, Toda la riqueza, pero yo no quiero al mundo. si pudiera, Yo no no le acepto quitaría nada. nada de otro lugar. Entonces lo que Dios está tratando de hacer es tocar nuestra vida espiritual. Vemos que Jesús tocó al ciego y sanó al ciego, pero Él está tratando de tocar nuestra vida espiritual para que pudiéramos o que podamos ver las cosas de la manera como Él ve las cosas. Ujú. Alabado Sí, Dios. amén, amén. Yo siento la presencia del Señor y siento que el Señor
está tratando con algunos de ustedes y yo quiero que ustedes como cristianos, si hay un problema en su vida, digo yo un pequeño problema, si hay un problema en su vida, necesitan tener victoria sobre ello y solamente será más grande, más y más grande. Es todo lo que hará y finalmente le destruirá. Créame que lo va a hacer. Yo quiero que usted repita esto después de mí. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Mi fe está en mi ti fe está en ti. y lo que hiciste por Y lo que nosotros hiciste por nosotros en la cruz del en Calvario. la cruz del Calvario. Mi fe no está en Mi mí fe no está en mí o en nadie más, o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia ni tampoco está en la iglesia o sus rudimentos o sus religión, rudimentos o religión, sino que el blanco de mi fe sino que el blanco de mi fe es Jesucristo es Jesucristo y este y crucificado. este crucificado. Yo no me voy a apartar de ello, No me voy a apartar de ello, sino que caminaré de acuerdo a la sino que gracia de caminaré Dios de acuerdo a la gracia de Dios, en lo que en Jesucristo lo que Jesucristo ha hecho por ha mí. hecho por mí. Y damas y caballeros, si ustedes repitieron esa oración y la creen con todo su corazón, que el blanco de su fe es Cristo y este crucificado, considérelo. No está en la iglesia en la que usted se congrega, no está en los rudimentos de la religión que usted guarda, que creo que así es, sino que estrictamente está en Cristo y lo que él hizo por usted en la cruz, encontrará la victoria en su vida. Porque eso es lo que el Espíritu Santo fue a hacer. Es transferir su fe de lo que sea a Cristo y este crucificado. Alabado Dios por eso. Y créanme, damas y caballeros, yo sé, yo lo he vivido. Es un gozo inefable y lleno de gloria. Como dice aquella alabanza, he encontrado su gracia, toda está completa. Él suple mi necesidad. Mientras me siento y aprendo a los pies de Jesús, soy libre, sí, verdaderamente libre. Es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria, y aún no se ha contado la mitad, y eso es correcto, damas y caballeros, aún no se ha contado toda la historia. Alabado Dios. Dave, bueno, no vamos a comentar mucho porque ya se terminó el tiempo, pero vamos al versículo 7 una vez más, por favor, y luego vamos al Pero 8. a cada uno de nosotros es dada la gracia. Sin embargo, esta gracia puede ser frustrada por los creyentes apartándose de la cruz a otras cosas, Gálatas 2:21. Conforme a la medida del don de Cristo. Proporciona cierta medida a cada santo según la necesidad, a menos de que sea frustrado. Por lo cual dice, Salmo 68:18. subiendo a lo alto, La ascensión llevó cautiva la cautividad. liberó las almas en el paraíso, en el paraíso ante de la cruz, a pesar de que los creyentes todavía eran cautivos por Satanás, porque la sangre de machos cabríos no podía quitar la deuda del pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la deuda del pecado fue paga, y ahora Él hace todos estos sus cautivos. Y dio dones a los hombres. Estos dones incluyen todos los atributos de Cristo hechos posible por la cruz. No nos queda mucho tiempo, pero permítame decir esto rápidamente. Hay personas que no entiendan esto. Antes de la cruz, cuando los creyentes morían, aún los más grandes, Isaías, Jeremías, David, etcétera, etcétera, cuando ellos morían no iban al cielo, ellos iban al paraíso. Ellos, de hecho, hasta ese momento eran cautivos de Satanás. Él no les podía hacer daño, pero todavía eran sus cautivos. Y cuando Jesús cuando dice que Él llevó la cautividad cautiva, ellos estaban en cautiverio y Jesucristo los liberó de ese lugar del paraíso y los llevó a la gloria.
ahora y desde entonces hasta el día de hoy, así continuará siendo, cuando un santo de Dios muere, automáticamente son llevados a la gloria. Su alma y su espíritu va a estar con el Señor Jesucristo. Nosotros perdimos, por ejemplo, al hermano John Winger, al hermano John Winger, hace unos días atrás, Sí. un gran hombre de Dios. Cuando uno pierde personas así, no las podemos reemplazar realmente. Pero Él está en la gloria ahora mismo. Él no Sí. está sufriendo, ya no lo está. Y no está luchando más. Y eso se aplica a cada hijo de Dios desde la cruz. La cruz, usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no los llevó al cielo antes de la cruz? Porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado y los pecados estaban allí, estaban presentes. El pecado estaba presente. Y el Espíritu Santo no puede tolerar eso en lo absoluto. Ahora, como dije, Satanás no le podía hacer daño, pero a la vez no estaban en el mejor lugar. Pero desde la cruz, gracias a Dios, desde la cruz cada hijo de Dios que fallece va directamente a estar con el Señor Jesucristo en la gloria. Pablo dijo, tengo un deseo de partir y estar con Cristo. Realmente no sé qué quiero, ser llevado ahora o esperar. Y es mejor para la iglesia si yo me quedo. Y él estaba en lo cierto. Fue mejor que él se quedase. Pero gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios que ustedes han estado con nosotros hoy. Creo que algunos han encontrado victoria en sus vidas y corazones. Cuéntenle a otros, por favor, sobre esta programación, el mensaje de la cruz. Les bendecirá a ellos y a usted también. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.